Hay hombres que pierden un reino antes de perder el trono. Hay coronas que caen mucho antes de tocar el suelo. Y hubo un rey que lo tenía todo: altura, presencia, poder, ejército, fama. Pero terminó escondido, atormentado y derrotado. ¿Cómo pasó el hombre más prometedor de Israel a convertirse en una tragedia nacional? Quédate en este documental de 8 episodios y veamos la vida del rey Saúl y sus posibles causas. Episodio 1. Alrededor del siglo XI a.C., Israel vivía una transición peligrosa. Durante generaciones había sido guiado por jueces, líderes levantados en tiempos de crisis. Pero las tribus querían algo diferente. Querían estabilidad visible. Querían poder centralizado. Querían parecerse a las demás naciones. Y pidieron un rey. La petición parecía política, pero escondía una crisis espiritual. Muchas veces las sociedades piden estructuras nuevas cuando el verdadero problema está en el corazón. Samuel, profeta y juez respetado, ya envejecía. Había guiado al pueblo durante años decisivos, pero ahora observaba con dolor el deseo colectivo de cambiar el modelo humano por uno divino. Sin embargo, la historia avanzaría. Israel tendría rey, y ese primer rey cargaría el peso de representar a una nación entera. Lo que comenzaba como celebración terminaría en advertencia. En la pequeña tribu de Benjamín vivía un joven llamado Saúl, hijo de Cis. Las fuentes bíblicas lo describen como notablemente alto y atractivo, sobresaliendo entre el pueblo. En una cultura donde apariencia y presencia inspiraban confianza, parecía candidato perfecto. Muchos siguen eligiendo líderes por lo visible, y lo visible puede impresionar sin sostener. Saúl aún no sabía que la mirada nacional estaba por caer sobre él. El inicio del ascenso de Saúl no llegó en guerra ni palacio. Llegó buscando animales perdidos de su padre. Recorrió tierras altas, caminos rurales y regiones cercanas sin éxito. Lo que parecía tarea menor lo llevó directo al encuentro que cambiaría su vida. La historia ama estas ironías. Muchos salen buscando algo pequeño y terminan encontrando destino. Samuel recibió a Saúl en privado y derramó aceite sobre su cabeza. La unción significaba elección, responsabilidad y llamado. Israel tenía rey, pero aún no lo sabía públicamente. Saúl pasó en un día de campesino desconocido a figura central del futuro nacional. Hay ascensos que ocurran más rápido de lo que el carácter puede procesar. Y cuando eso sucede, las almas quedan expuestas. Cuando llegó el momento de presentarlo ante el pueblo, ocurrió algo inesperado. Saúl no aparecía. Fue hallado escondido entre el equipaje. El hombre escogido para gobernar estaba ocultándose en el instante de su revelación. La escena es simbólica y profunda. Algunos llegan al poder sin haber vencido primero sus temores internos. Cuando finalmente se presentó, su estatura impresionó a todos. Sobresalía físicamente entre la multitud. Los gritos de aprobación llenaron el aire. Israel tenía lo que pidió: un rey fuerte, visible y admirable. Parecía un inicio perfecto, pero algunas historias comienzan brillando para revelar oscuridad después. Bajo la celebración ya existían semillas silenciosas: inseguridad, necesidad de aprobación y miedo a fallar. Defectos pequeños en días tranquilos. Peligros enormes cuando llegue el poder. Muy pronto Saúl demostraría valentía real en batalla. Y también comenzaría la guerra que más destruye reyes: la guerra contra sí mismos. Saúl fue elegido entre miles, pero ser elegido no garantiza permanecer. En el próximo episodio salvará a Israel como héroe, mientras dentro de él empieza a crecer la caída. Episodio 2. Antes de convertirse en símbolo de caída, Saúl fue símbolo de esperanza. Antes de los celos, hubo valentía. Antes de la locura, hubo liderazgo. Y antes de perder el reino, ganó el corazón de una nación entera. Entonces, ¿cómo un rey que comenzó tan bien terminó tan mal? Al poco tiempo de su coronación, Israel enfrentó una crisis humillante. Nahás el amonita sitió Jabes de Galaad, ciudad al este del Jordán. Las condiciones exigidas eran brutales. No solo buscaban rendición, buscaban marcar al pueblo con vergüenza permanente. Israel necesitaba respuesta inmediata,
y el nuevo rey estaba a punto de demostrar si era figura decorativa o verdadero líder. Cuando Saúl escuchó lo ocurrido, una energía decisiva despertó dentro de él. Convocó a las tribus con urgencia y lanzó llamado nacional a la unidad. El hombre escondido entre equipaje ya no estaba allí. Ahora emergía un líder capaz de mover masas. A veces las crisis revelan capacidades que la comodidad mantenía dormidas. Israel respondió. Miles acudieron. El reino comenzaba a actuar como nación. Saúl dividió fuerzas y atacó al amanecer. La operación fue rápida, estratégica y contundente. Los amonitas fueron derrotados. Jabes fue liberada. El pueblo respiró. El rey había cumplido. No era solo alto y carismático, también podía liderar bajo presión. Ese triunfo consolidó su legitimidad y silenció a muchos críticos iniciales. Por primera vez, Israel sintió que la monarquía podía funcionar. Después de la victoria, Samuel reunió al pueblo en Gilgal para renovar públicamente el reino. Fue momento de celebración nacional. El profeta recordó justicia, obediencia y responsabilidad. El rey no debía verse como dueño del pueblo, sino administrador bajo autoridad superior. Era una advertencia crucial. Cuando el poder olvida límites, comienza a devorarse a sí mismo. Saúl escuchó esas palabras, pero con el tiempo dejaría de obedecerlas. Consolidado internamente, Israel seguía enfrentando al rival más peligroso de la región, los filisteos. Dominaban zonas costeras y poseían ventaja militar, especialmente en metalurgia y armamento. Mientras Israel apenas se organizaba como reino, ellos ya tenían experiencia de guerra continua. Saúl necesitaría más que carisma para enfrentarlos. Necesitaría paciencia. Y precisamente ahí comenzaría a fallar. En una campaña crítica, las tropas israelitas comenzaron a dispersarse. El ejército veía la fuerza enemiga, y el tiempo corría. Samuel había indicado esperar antes de ofrecer sacrificio. Pero la presión crecía. Los hombres huían. La imagen del rey fuerte empezaba a agrietarse. Hay personas que manejan bien la victoria, hasta que deben esperar. Y esperar suele revelar carácter más que pelear. Saúl tomó una decisión que parecía práctica. Realizó él mismo el sacrificio en lugar de esperar la llegada de Samuel. Fue un gesto pequeño en apariencia, pero enorme en significado. No se trataba solo de ritual, se trataba de obediencia bajo presión. Muchos líderes caen no por grandes maldades al inicio, sino por pequeñas desobediencias justificadas. Y justo al terminar, Samuel apareció. Samuel confrontó al rey con palabras severas. El problema no era miedo humano, sino desconfianza espiritual. La sentencia fue devastadora. Su reino no permanecería para siempre. La corona seguía sobre su cabeza, pero algo invisible ya se había quebrado. Desde ese día, Saúl continuó reinando, con fecha de reemplazo. Y todavía no sabía quién vendría después. Saúl salvó una ciudad y ganó una nación, pero perdió algo más valioso: estabilidad interior. En el próximo episodio, vencerá enemigos externos, mientras el rechazo comienza a acercarse silenciosamente. Episodio 3. Saúl seguía sentado en el trono. Seguía teniendo ejército. Seguía siendo llamado rey. Pero ya había comenzado a perder lo más importante. Porque hay personas que conservan posición, mientras por dentro ya fueron vaciadas. ¿Cómo se convierte un líder victorioso en un hombre rechazado por su propia desobediencia? El siguiente gran desafío vino contra Amalek, enemigo antiguo de Israel. La campaña no era solo militar, representaba juicio histórico y obediencia específica. Saúl recibió instrucciones claras, sin ambigüedad, sin espacio para reinterpretar. En momentos así, el liderazgo se mide no por creatividad, sino por fidelidad.
El rey marchó con tropas numerosas, y todo indicaba una nueva victoria. La batalla fue favorable. Amalek cayó bajo presión israelita, pero Saúl conservó lo que debía destruir. Reservó animales valiosos, perdonó al rey Agag, tomó para sí lo que debía entregar por completo. Esa es una forma peligrosa de fracaso. Obedecer a medias mientras se celebra como si fuera total. Muchas derrotas llegan vestidas de éxito parcial. En lugar de regresar quebrantado, Saúl levantó monumento en su honor. La escena revela mucho. Mientras el cielo veía desobediencia, él celebraba imagen pública. Cuando una persona se preocupa más por parecer correcta que por ser correcta, la caída se acelera. El ego suele construir estatuas justo antes del colapso. Samuel llegó con duelo en el rostro. El profeta no celebró victoria militar. Escuchó sonidos que contaban otra historia. El balido de animales preservados revelaba la desobediencia escondida. Saúl respondió con excusas, culpó al pueblo, disfrazó ambición como sacrificio religioso, pero la verdad ya estaba expuesta. No siempre se necesita confesión para ver culpa. A veces basta escuchar lo que quedó vivo cuando debía morir. Entonces llegó una de las declaraciones más recordadas de la historia bíblica. Obedecer vale más que sacrificar. No bastan rituales, discursos, ni apariencias espirituales cuando el corazón resiste someterse. Saúl quería conservar prestigio y parecer devoto al mismo tiempo. Muchos intentan lo mismo aún hoy, pero no se puede negociar eternamente con la verdad. Samuel anunció que el reino sería entregado a otro más apto para gobernar. Saúl aún seguiría años en el trono, pero la sucesión ya había cambiado en secreto. Es una escena estremecedora, tener autoridad externa mientras el futuro ya se movió sin ti. La pérdida no siempre se nota al instante, a veces comienza invisible. En lugar de clamar por transformación profunda, Saúl pidió algo distinto, que Samuel lo honrara delante del pueblo. La prioridad seguía siendo reputación, no restauración. Cuando la apariencia importa más que el arrepentimiento, las heridas se pudren por dentro. Saúl luchaba por retener lo que se escapaba, mientras en Belén crecía un joven desconocido entre ovejas. Todavía no aparecía en palacio, todavía no cantaba en las calles, todavía no había enfrentado gigantes, pero el reemplazo ya existía, y el rey rechazado pronto conocería al hombre que ocuparía su lugar. Saúl ganó batallas, pero perdió obediencia, y cuando un rey pierde eso, comienza a temer a cualquiera que conserve favor. En el próximo episodio, un músico llegará al palacio y despertará los celos más destructivos de Israel. Episodio 4. Saúl ya no temía ejércitos, temía a una canción. No le aterraba una espada enemiga, le aterraba el aplauso del pueblo hacia otro hombre. Porque cuando el corazón se llena de inseguridad, hasta la admiración ajena parece amenaza. ¿Cómo cayó el rey de Israel en una guerra contra su propio heredero? Después del rechazo anunciado por Samuel, el ambiente interior de Saúl comenzó a deteriorarse. El palacio se volvió pesado, inestable, impredecible. El hombre que antes inspiraba seguridad, ahora vivía dominado por tormentas emocionales. En aquellos días, se buscó un músico hábil para traer calma al rey, y sin saberlo, llamaron al mismo hombre destinado a reemplazarlo. La providencia a veces entra por puertas aparentemente pequeñas. Desde Belén llegó David, joven pastor, músico y guerrero en formación. Tomaba el arpa y la tensión descendía. El rey encontraba alivio, gracias al hombre que un día temería más que a cualquier ejército. Saúl veía talento, aún no veía amenaza. El futuro muchas veces se presenta primero como ayuda.
Poco después, los filisteos volvieron a desafiar a Israel. En el valle de Elá, un gigante llamado Goliat humillaba diariamente al ejército. Saúl, alto entre los hombres, era quien más parecía diseñado para enfrentar al gigante. Pero no avanzó. Entonces apareció David, un joven sin armadura, con fe y una onda. Lo que el rey no hizo, lo hizo un pastor. Y desde ese día, la comparación sería inevitable. Después de la victoria, las ciudades celebraron. Mujeres cantaban en caminos y plazas. El canto exaltaba las hazañas de Saúl, pero daba mayor honor a David. Para un corazón sano, eso sería alegría nacional. Para un corazón herido, fue una daga invisible. Desde entonces, Saúl miró a David con sospecha. Hay frases que otros olvidan en minutos y algunos cargan por años. La tensión escaló rápidamente. Mientras David servía en palacio, Saúl tomó su lanza y la arrojó contra él. No una vez, más de una ocasión. El rey intentó clavar en la pared al hombre que antes calmaba su alma. Los celos tienen esa lógica destructiva. Atacan precisamente lo que más podía sanar. Saúl intentó apartarlo mediante estrategias políticas y militares. Le ofreció posiciones peligrosas, esperando que muriera en combate. Pero cada misión aumentaba la fama de David. Lo que Saúl planeaba como trampa se convertía en promoción pública. Cuando alguien lucha contra el destino de otro, suele terminar fortaleciendo aquello que quería detener. Jonatán, hijo de Saúl y heredero natural, reconoció la nobleza de David y forjó amistad profunda con él. Es uno de los contrastes más fuertes del relato. El padre veía amenaza, el hijo veía virtud. A veces, dos personas observan al mismo hombre y revelan más de sí mismas que de él. Saúl aún tenía trono, ejército y título, pero sus decisiones ya giraban alrededor de David. Eso significa que había perdido libertad interior. Cuando un líder organiza su vida alrededor de destruir a otro, deja de gobernar y comienza a ser gobernado por obsesión. La persecución estaba por comenzar. El gigante filisteo no derribó a Saúl, lo derribó algo más pequeño y más letal: los celos. En el próximo episodio, David huirá por desiertos y cuevas, mientras el rey de Israel gasta su poder persiguiendo a un solo hombre. Episodio 5. Saúl tenía ejército, David tenía desierto. Saúl tenía palacio, David tenía cuevas. Saúl tenía el poder oficial, pero David tenía el favor del pueblo. Y cuando un rey usa todo un reino para perseguir a un solo hombre, algo ya está roto. La amenaza se volvió inmediata. David tuvo que escapar de noche. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo ayudó a salir antes de que los hombres del rey llegaran. El conflicto ya no era político, era personal. Saúl perseguía a quien había servido su casa, defendido su nación y calmado su mente. La paranoia convierte aliados en enemigos. En su huida, David recibió ayuda de sacerdotes en Nob. Cuando Saúl descubrió aquello, reaccionó con furia extrema. Ordenó una masacre. La persecución a un hombre ya estaba destruyendo inocentes. Ese es uno de los signos más claros del poder corrompido, cuando el objetivo personal vale más que la justicia colectiva. Mientras Saúl reinaba desde palacio, David reunió hombres marginados, endeudados y quebrados en la cueva de Adulam. Lo que parecía refugio de fracasados se transformó en escuela de futuros guerreros. David aprendía liderazgo en escasez, Saúl lo ejercía en abundancia. Y muchas veces la escasez forma mejor que la comodidad. En una de las persecuciones, Saúl entró sin saberlo en la misma cueva donde David se escondía. Era la oportunidad perfecta. Un solo golpe y terminaba la amenaza. Pero David no lo mató, solo cortó discretamente un borde de su manto. La escena revela diferencia profunda entre ambos hombres. Uno perseguía por miedo, el otro se contenía por principio. Incluso después de cortar el manto, David sintió pesar interior. No celebró humillar al rey, no disfrutó exhibir ventaja. Esto lo separaba de Saúl.
El poder sin conciencia destruye, la conciencia sin poder espera, pero cuando ambas se unen, nace un verdadero gobernante. Al escuchar desde lejos lo ocurrido, Saúl lloró y reconoció por un instante la rectitud de David. Admitió que algún día sería rey. Fue un momento extraño de lucidez, pero no duró. Hay personas que reconocen la verdad emocionalmente y aún así no cambian. Sentir no siempre significa transformar. Más adelante ocurrió de nuevo. David encontró a Saúl vulnerable mientras dormía en campamento. Otra oportunidad definitiva. Otra vez eligió no tocarlo. Tomó lanza y vasija como prueba. David podía ganar el reino por fuerza. Eligió esperar. Saúl ya había perdido eso hace tiempo, la capacidad de esperar. Israel vivía una paradoja histórica. Un rey oficial perseguía, un rey futuro huía. Uno tenía corona, el otro tenía carácter en formación. La nación observaba dos modelos de liderazgo caminar en direcciones opuestas, y una guerra externa se acercaba, mientras la interna seguía consumiendo al trono. Saúl no pudo atrapar a David, porque el verdadero enemigo nunca estuvo en el desierto, siempre estuvo dentro de él. En el próximo episodio, abandonado y desesperado, el rey buscará respuestas donde jamás debió buscarlas. Episodio 6. Cuando Saúl dejó de escuchar dirección, empezó a buscar ecos. Cuando cerró la puerta a la verdad, abrió ventanas al miedo. Y el hombre ungido para guiar a una nación terminó caminando de noche hacia un lugar prohibido. ¿Cómo cae un rey desde el trono hasta consultar sombras? Los filisteos se reunieron otra vez en fuerza masiva. Sus campamentos cubrían llanuras estratégicas mientras Israel temblaba ante una nueva confrontación. Saúl observó al enemigo y se llenó de temor. Antes se enfrentaba a gigantes, ahora lo vencía la ansiedad. Buscó dirección como en otros tiempos, pero ya no había claridad. El silencio pesa más cuando uno recuerda haber escuchado antes. Samuel había muerto. La voz profética que lo confrontó, orientó y advirtió durante años ya no estaba. Con su ausencia, Saúl quedó más expuesto que nunca. Muchos descubren tarde el valor de quienes les dijeron la verdad cuando aún podían corregir rumbo. Ahora el rey estaba rodeado de soldados, pero vacío de consejo confiable. Desesperado, Saúl hizo lo impensable. Buscó una médium en Endor, práctica que antes él mismo había prohibido en el reino. Es una de las ironías más oscuras de su historia. El hombre que legisló contra algo terminó corriendo hacia ello cuando el miedo apretó. La desesperación suele empujar a personas hacia lo mismo que condenaban. Saúl salió de noche vestido de manera anónima. El rey de Israel escondía identidad para buscar respuestas clandestinas. ¡Qué contraste brutal! Aquel que alguna vez se escondió entre equipaje por temor, ahora se escondía en la oscuridad por desesperación. La historia no había cambiado de tema, solo había profundizado la herida. Lo ocurrido en Endor quedó grabado como uno de los episodios más inquietantes de la Biblia. Más allá de debates interpretativos, el resultado fue claro. Saúl salió sin esperanza. Escuchó juicio. Escuchó derrota. Escuchó que su final estaba cerca. Lo que buscó para hallar alivio solo confirmó su ruina. Hay puertas que prometen respuestas rápidas y entregan más oscuridad. Saúl cayó al suelo sin fuerzas, no solo por hambre física, sino por peso emocional acumulado. Años de celos, años de persecución, años de resistencia interna. El cuerpo a veces expresa lo que el alma arrastra demasiado tiempo. El rey fuerte ahora apenas podía levantarse. Regresó al campamento sabiendo que la batalla se acercaba. No volvía con estrategia renovada, volvía con sentencia en la mente. Dormir esa noche debió ser imposible. Algunos combates se pierden antes de iniciar, cuando el interior ya se rindió. El monte Gilboa aguardaba. Allí no solo chocaría Israel contra filisteos, allí chocaría toda la trayectoria de Saúl contra sus decisiones acumuladas.
La batalla siguiente sería militar en apariencia, pero moral y espiritual en profundidad, y ya nada podía detenerla. Saúl buscó respuestas en la noche, y encontró el anuncio de su final. En el próximo episodio, el primer rey de Israel caerá en batalla, y la corona quedará vacía. Episodio 7. El hombre más alto de Israel estaba a punto de caer. El primer rey de la nación estaba a punto de morir. Y la corona que comenzó entre aplausos terminaría cubierta de polvo y sangre. ¿Cómo termina un rey que lo tuvo todo y se perdió a sí mismo? El día decisivo llegó sobre las laderas del monte Gilboa. El aire estaba cargado de tensión, metal y temor. Israel formó líneas frente al avance filisteo. Saúl, envejecido por años de conflicto interior, entró a la batalla con peso acumulado de decisiones pasadas. No peleaba solo contra enemigos externos, peleaba contra la consecuencia de su propia historia. La presión filistea fue brutal. Las filas israelitas comenzaron a ceder. El terreno se llenó de confusión y retirada. Lo que antes parecía nación unida, ahora se dispersaba bajo el ataque. Los reinos debilitados por dentro suelen romperse más rápido por fuera. La guerra solo reveló lo que ya venía fracturado desde hace años. En la batalla murieron varios hijos de Saúl, entre ellos Jonatán. La pérdida fue devastadora no solo para una familia, sino para el futuro inmediato del reino. Jonatán había sido valiente, noble y amado. Con su caída, una generación de esperanza también se apagaba. A veces las decisiones de un líder alcanzan a quienes nunca las eligieron. Los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl. Herido y rodeado, entendió que la derrota era irreversible. El hombre que una vez dominó multitudes, ahora estaba solo con su dolor. No había canciones, no había celebraciones, no había lanza arrojada a David. Solo silencio y sangre. El poder desaparece rápido cuando llega el final. Temiendo captura y humillación, Saúl enfrentó sus últimos momentos con desesperación. Así terminó el primer rey de Israel, no en palacio, no rodeado de honra, no en paz. Terminó en un monte de guerra, bajo el peso de todo lo no resuelto. La tragedia final casi nunca nace en un día, se construye lentamente durante años. Los filisteos tomaron armas, símbolos reales, y proclamaron victoria. La corona visible salió de Israel, pero la invisible ya se había perdido mucho antes. Gilboa no fue la causa total de la caída, fue el escenario final. Con Saúl muerto, Israel entró en incertidumbre. El trono quedó abierto, pero lejos del campo de batalla, David seguía vivo. El hombre perseguido durante años estaba por recibir lo que nunca tomó por fuerza. La historia cerraba un ciclo completo. El rey que quiso impedir el futuro solo lo retrasó. Mensajeros corrían llevando noticias de derrota y muerte. David pronto sabría que el hombre que lo perseguía había caído. Muchos esperarían celebración, pero lo que vino después sorprendería a todos, porque el verdadero carácter se revela incluso frente a enemigos derrotados. Saúl cayó en Gilboa, pero su historia aún no termina. En el episodio final veremos por qué no fue simplemente el peor rey de Israel, sino una advertencia eterna sobre potencial desperdiciado, orgullo y miedo. Episodio final. Saúl no fue recordado solo por cómo empezó, ni siquiera por cómo murió. Fue recordado por algo más inquietante. Era un hombre con potencial real que se destruyó desde adentro. Y eso puede pasarle a cualquiera. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, no festejó, lloró, ayunó, compuso un lamento nacional. El hombre perseguido honró al rey caído. Ese momento revela una verdad poderosa. La nobleza auténtica no necesita vengarse del derrotado.
David entendió algo que Saúl nunca logró dominar. El corazón importa más que la corona. No. Después vendrían reyes más crueles, más idólatras y más violentos. Saúl no fue el peor, fue algo quizá más cercano y más peligroso. Un hombre prometedor que dejó crecer defectos no corregidos. Comenzó humilde, terminó dominado por orgullo. Comenzó valiente, terminó gobernado por miedo. Comenzó elegido, terminó vacío. No fueron los filisteos, no fue David, no fue Samuel. El verdadero enemigo de Saúl fue interno. La inseguridad que no sanó, la obediencia que postergó, los celos que alimentó, la imagen pública que protegió más que su carácter. Muchos caen culpando rivales cuando el conflicto principal estaba adentro. También sería injusto olvidar sus aciertos. Unificó tribus dispersas, defendió ciudades amenazadas, abrió el camino de la monarquía israelita, enfrentó enemigos reales en tiempos difíciles. Saúl no fue caricatura de maldad, fue una mezcla humana de virtud y fractura. Y precisamente por eso su historia impacta tanto, porque se parece demasiado a la nuestra. Saúl enseña que talento no reemplaza carácter, altura no reemplaza humildad, cargo no reemplaza obediencia, aplauso no reemplaza paz interior, y perseguir a otros jamás sana lo que duele dentro. Cada generación produce personas capaces, pero no todos sostienen lo que reciben. No necesitas ser rey para repetir la historia de Saúl. Sucede en hogares, en trabajos, en ministerios, en amistades. Cuando alguien se compara sin descanso, sospecha del éxito ajeno y protege orgullo más que verdad, la caída ya comenzó. Por eso esta historia sobrevivió siglos. No habla solo de un trono antiguo, habla del corazón humano. Hoy se cierra una nueva entrega de Reyes de la Biblia, historias de poder, caída y gloria. Y pocas historias resumen mejor ese título que la de Saúl. Poder recibido, caída progresiva, gloria desperdiciada, pero también advertencia para quien aún puede cambiar. Si esta historia te impactó, escribe en los comentarios, ¿qué destruyó más a Saúl? ¿El orgullo, el miedo o los celos? Tu respuesta puede abrir conversación poderosa. Comparte este video con alguien que necesite esta advertencia. Y suscríbete a Relatos Bíblicos de Paz, porque la próxima historia de esta serie puede cambiar la forma en que entiendes tu propia vida. Aquí no solo contamos historias antiguas, revelamos verdades eternas.